¿Cómo están, amigos miedomaníacos? Bienvenidos a un episodio más de su canal Miedo 867. Les saluda su amigo Francisco Zamora y sean bienvenidos a un episodio más. Muchas gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Búsquenos en Facebook, tenemos 2 grupos y tenemos página. Y ya saben, aquí en YouTube, suscríbanse, piquen la campanita de notificaciones y cada que subamos historias se les va a avisar. Hay raza que dice, es que no me avisó. Bueno, es que no han picado la campanita. Y si ya picaron la campanita y están suscritos y no se les avisa, bueno, entonces desuscríbanse y vuelvan a suscribirse y a picar la campanita y ahí como que se vuelve a acomodar. Y bueno, raza, gracias a todos, muchas gracias en serio. Y bueno, pues he estado viendo noticias. Ya vieron la publicación de ahí que se subió, ¿verdad? De cuando regresé a Facebook, porque estuve bloqueado de grupos. Y bueno, pues ya pude publicar en el grupo de Miedo 867. ¿Qué opinan al respecto? ¿Casualidad o no? Por si las dudas, cuidadito con lo que comen ahorita. Y bueno, raza, hay que estar siempre al pendiente. Y bueno, la siguiente historia, raza, nos llega de la ciudad de Durango. Un saludo a toda la raza. No sé si decirle duranguense, durangueña, porque duranguense es el pasito, ¿no? El que se bailaba así como si te estuvieras haciendo pipí cargando bolsas del mandado. Y el durangueño o duranguense, bueno, no sé. Un saludo a la gente de Durango, hombre. Total, es más sencillo. La siguiente historia llega de allá. Esto pasó en los 60s, en la orilla de la... Me dice la persona que a 15 minutos de Durango capital. Supongo que ya está todo urbanizado. Y bueno, pues esperemos esta historia sea de su agrado. Hola, ¿cómo están, gente de Miedo 867? Quiero contarles algo que le ocurrió a mi abuelo. Todos decían que era una persona muy afortunada, ya que nunca se había enfermado de nada. Decían que, bueno, yo desde que era muy niño, pues veía a veces a sus hermanos. Yo a todos los veía muy viejitos y bien, pues ya saben, lentos, con achaques. Y bueno, mi abuelo era una persona, por así decirlo, muy sano. Él pues todo el día andaba trabajando, andaba en friega. Y hasta eso, no crean que era una persona que comía muy saludable. Se la pasaba fumando. Y bueno, pues les voy a decir que en la mañana su desayuno, antes de desayunar, agarraba un refresco de cola, le echaba una yema de huevo, lo revolvía y se lo tomaba. Y decía que con eso era pura vitamina, ¿verdad? Y ya después iba a trabajar y regresaba a desayunar y luego almorzar. Comía mucho, pero sí, fumaba mucho. Y bueno, pues hasta eso llevaba una vida que no estaba enfermo de nada. Y yo me acuerdo que mi abuelo ya tendría en ese entonces unos casi 70 años y él se quitaba la camisa para trabajar, o sea, la playera, y parecía que estaba siendo un luchador de esos de la UFC, bien marcado y muy fuerte, corrioso. Y bueno, pues ocurre que esto ya pasa cuando yo tendría cerca de 10 años, y cierto día mi abuelo empieza a decirle a mi abuela, nosotros vivíamos a 2 casas. Él empieza a decirle a mi abuela que él sentía que alguien lo perseguía, que él sentía que a lo mejor se iba a morir. Y bueno, pues obviamente, pues mi abuela no sabía qué decirle. Y bueno, pues ocurre que cierto día, pasando unos 2 o 3 días, pues estaba trabajando. Él trabajaba en el patio, hacía cosas de carpintería. Y bueno, pues recuerdo que mi abuela le hablaba y no salía. Bueno, resulta que lo encuentran tirado. Y bueno, al parecer, desvivido, ¿verdad? Se habla, pues estoy hablando de que en ese entonces, pues no había ahí tanto como ahora, ¿verdad? De que Ministerio Público ni nada. Se lo levantan, lo llevan a un hospital, lo declaran fallecido. Y bueno, pues ocurre que ya, pues bueno, pues lo declaran muerto. Y bueno, se ponen de acuerdo con una funeraria. Y esta funeraria, bueno, pues ya saben,
Antes no era como ahora que se preparan tanto los fallecidos y directamente se ponen de acuerdo, dicen, bueno, lo preparamos para que esté varios días o ya directo pues se va a enterrar, ¿verdad? Y bueno, pues ocurre que mi abuelo fallece eh, por la tarde, a la hora de la comida, como a las 4, y deciden que lo van a enterrar al día siguiente a las 12. Entonces nada más, bueno, pues lo visten, lo preparan, pero no le hacen autopsia ni lo drenan ni nada. Y ocurre que durante la noche, bueno, fíjense lo que ocurren varias cosas extrañas. Bueno, pues en la casa donde nosotros vivíamos, nos dicen, pues estábamos llorando, mi papá se va con mi abuela y yo me quedo con mi mamá. Y me acuerdo que, bueno, pues mi hermanito tendría en ese entonces como 4 años. Él no, pues todavía quizá no dimensionaba, ¿verdad? Que si hubiera fallecido mi abuelo. Y resulta que, bueno, en la noche, yo me acuerdo que pues estábamos preparando todo para irnos nosotros a la escuela. Y mi hermanito estaba dormido y de repente se despierta y llega con mi mamá y le dice a mi mamá que abuelito no quería que lo enterraran, que no lo enterraran, que él fue a hablar con él, que le dijo que no lo enterraran. Y bueno, pues ni siquiera sabía que mi abuelo se había fallecido y no lo comenta. Y bueno, pues mi mamá no sabe qué decir. Mi papá llega en la noche, lleva a mi abuela a que descanse. Y bueno, pues descansa un poco mi papá. Y de repente él en la mañana, bueno, yo nomás veo que se acuesta, ¿verdad? En la mañana cuando nos vamos a la escuela, ya veo que mi papá está tomándose un café con mi mamá. Mi papá a punto de irse al velorio, diciendo que soñó que su papá le decía que no lo enterraran. Y es que mi mamá le dice, ay, mira, el niño también dijo eso y dijo bastante extraño. Resulta que, bueno, cuando van a ver a mi abuela pues, se había quedado dormida ahí. También soñó con eso, que mi abuelo le decía que no lo enterraran. Y bueno, pues ya resulta que va a ser la hora del velorio. Nosotros, el velorio, si no me equivoco, habían dicho que iba a ser a mediodía. Lo recorren a las 4 de la tarde, o sea, que prácticamente pues un 24 horas después. Llegan varias personas. Y bueno, resulta que antes de salir de la funeraria, pues todos estaban, ya saben, el llanto, ¿verdad? Llorando y cosas así. Y bueno, resulta que bueno, pues eh, suben a mi abuelo a una carroza. Bueno, más que carroza, era una camioneta vieja, ¿verdad? Pero bueno, pues ahí pintada de negro. Y bueno, pues me acuerdo que no estaba tan lejos del panteón, estaría a unas 5 cuadras. Ahí van todos caminando atrás. Y ocurre que de repente, bueno, se ve que la persona que va manejando detiene la carroza y sale corriendo. Sale corriendo diciendo que el muerto le habló. Y obviamente, bueno, pues cuando todos llegan a abrir la carroza, ven que se escuchan gritos y golpes adentro del cajón. No era un cajón como estos féretros, ¿verdad? De fierro con seguros. Era una caja de madera y se escuchan los golpes. Bueno, pues deciden jalarla y abrirla. Bueno, resulta que mi abuelo estaba vivo. Él comenta que, bueno, que cae. De repente él sintió que todo se detenía, que todo se quedaba estático y que, bueno, de repente, pues él decía que su papá, o sea, mi bisabuelo, lo tenía abrazado y que se lo llevaba. Y bueno, cuando se lo llevaba, pues él comenta haber visto, no como bueno, pues como un túnel, pero más bien como un pasillo totalmente iluminado, y conforme él avanzaba, miraba todas las cosas o todas
bueno, las personas que él había querido, decía que había visto un perro que él tenía de niño, que salió a recibirlo, que bueno, pues tenía un hermanito que se le había muerto, muchas cosas, incluso una novia, ¿verdad? Que él había tenido, y él dice que bueno, que todo el mundo salía a recibirlo, pero justo cuando él decía que iba a entrar, por así decirlo, a un lugar muy iluminado, que llega una persona, un hombre muy alto, muy, pues muy grande, ¿verdad? Que le dice que él no puede pasar, que él tiene que hacer aún algo por la familia, y que bueno, que todavía su misión no ha acabado, y él decía que él quería salir porque se sentía muy feliz ahí, y que le dice que no, que su familia tiene muchos problemas, y sí, toda la familia pues tenían problemas económicos, y él le dice que tiene que hacer lo mejor para sus 6 nietos, para sus 6 hijos, y pues para muchas cosas. Y bueno, pues ocurre que, bueno, pues sacan a mi abuelo, y obviamente ya sabrán todos muy contentos, muy extrañados. Y bueno, pues pasa lo siguiente, mi abuelo a raíz de ahí empieza a comprar la lotería, y como a los 2 años, fíjense lo que son las cosas, como a los 2 años él se saca un premio, no un premio gordo, pero bueno, es como si en esta época te sacas cerca de 5 millones de pesos, que es mucho dinero para aquel entonces, y es entonces que él lo que hace, empieza a construir, compra unas casas, compra terrenos, y bueno, él cuando compra todo va poniendo a nombre de sus hijos las cosas, a nombre de mi abuela. Y fíjense lo que son la situación. Tan pronto acabó de asegurar a todos, él fue a un notario con mi abuela para poner lo que le quedaba a su nombre. Lo que son las situaciones, tan pronto él salen del notario, bueno, pues una vez más, un infarto fulminante, y ahí quedó mi abuelo. Ahora sí, de hecho se esperaron 2 días hasta que vieron que ya estaba en descomposición, y bueno, ya fue que lo enterraron. Pero bueno, todo el mundo dice que pudo haber sido pues otra cosa. Ya ven que hay enfermedades donde parece que estás fallecido y no lo es, pero bueno, ahí pensamos que bueno, mi abuelo tenía la misión. Siempre fue una persona que trataba de proveer mucho. A mi abuela la tenía muy bien, ayudaba mucho a la familia, siempre nos compraba juguetes a todos los nietos, y bueno, pues creo que él cumplió su misión. Y bueno, pues esperemos cuenten esta historia. Les mando un saludo desde Durango capital a la familia Rodríguez Jiménez. Y bueno, amigos, ¿qué les pareció esta historia? Fíjense que todos, a veces hay cosas que no pensamos. Bueno, es que realmente nadie pretende fallecer. Y pues de hecho todos tenemos a veces, ¿a cuántos de ustedes no les pasa que tienen, por así decirlo, el dinero contado? Por así decirlo, te pagan el tal día y tienes el dinero contado para ese día, pero dices, oye, ¿y si pasa una situación? ¿Con qué van a comer mis hijos si yo fallezco? ¿O qué va a pasar con mi mujer? Y son cosas que tenemos que pensar todos. De hecho, bueno, pues ahí sí hay que pensar en seguros de vida, y sobre todo dejar algo para que la familia esté segura en caso de que uno no esté. Son cosas que nunca pensamos. Y bueno, de hecho septiembre, que si no me equivoco es el mes del testamento, entonces todavía no se acaba septiembre, raza, así que abusados. Y bueno, afortunadamente, imagínense si la persona lo hubieran enterrado, definitivamente no se hubiera sacado la lotería. Pero bueno, pues así son las cosas. Esperamos les haya gustado esta historia. Comenten aquí abajo qué les pareció. Y ya saben, amigos, denle like, compartan. Y bueno, pues ya saben, con cada comercial que dejen completo ayudan mucho a este canal. Les mandamos un saludo y un abrazo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Les habla Francisco Zamora, y recuerden que la noche no estamos solos. Hasta la próxima.